In Mexico, several electoral processes will coincide in June. This immense exercise of political and civil rights must be safeguarded against violence. No hay nada que temer. Están queriendo, ¿no?, que se enrarezca el ambiente político. En estos años los mexicanos hemos vivido un proceso de erosión democrática. El crimen organizado y el gobierno del presidente Manuel López Obrador atentan contra la democracia. Pero de ninguna manera es esta idea de que va a ser una elección violenta. No, va a ser una elección muy participativa, donde el pueblo de México va a tomar la decisión de que siga la transformación en México. El próximo 2 de junio estaremos ante una jornada electoral histórica por muchos motivos. Uno de ellos porque por primera vez en la historia el cargo más importante, la presidencia de la República, podría quedar en manos de una mujer, pero además porque 97 millones de mexicanos están llamados a las urnas y para ello se necesitará que al menos 1,5 millones de personas, nuestros vecinos o nosotros mismos, contemos los votos. En este escenario hay quienes hablan de una elección entre balas, con injerencia del crimen organizado, de los gobiernos en sus diferentes niveles, del uso de las tecnologías para infundir miedo o desincentivar la participación ciudadana, pero también hablan de instituciones electorales divididas y hasta de la construcción de narrativas para desconocer los resultados de una o más elecciones, incluida la presidencial. Pero en realidad viviremos una jornada electoral violenta con operación de la delincuencia organizada, o esto se limitará a algunos municipios como asegura el gobierno federal. ¿Habrá un retroceso democrático? ¿Veremos el uso del aparato del Estado favoreciendo a ciertos candidatos o es una narrativa construida desde la oposición? ¿Están listas nuestras instituciones para este proceso electoral? Estas y más interrogantes las abordaremos de la mano de expertos para ofrecerles un panorama de cara a la jornada electoral del próximo 2 de junio. Eso es honestidad, es la cuarta transformación de la... Nos quieren hacer. En México hay una opción que escucha y... Ay, Xochitl, es nuestra meta. 2021 fue la elección más violenta en la historia del país. De acuerdo con Integralia, se contabilizaron 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 personas muertas, entre candidatos, servidores públicos, líderes y simpatizantes partidistas, lo que incluso llevó a que la entonces alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se pronunciara y externara su preocupación por la violencia registrada. ¿Qué podemos esperar el próximo 2 de junio? ¿Una elección de Estado sin piso parejo, con intervención del crimen organizado? ¿Un escenario más sangriento que el de 2021? ¿Habrá una narcoelección? De esto y más nos hablarán expertas y expertos en esta primera entrega de Elecciones 2024, continuidad o ruptura. Yo soy Yadira Rodríguez, acompáñenme. Por la configuración del mundo criminal en México, no podremos pensar que es la narcoelección, pero que sí va a haber muchos eventos a nivel local y que hay muchos grupos del crimen organizado en general, controlando territorios y que van a tener un impacto en las elecciones. ¿Que va a haber riesgo? Sí va a haber riesgos, pero en realidad que la gente no vaya a votar porque van a llegar los narcotraficantes y te vayan a rafaguear, no lo veo así. Y menos cuando hablamos de narcotráfico. Cuando hablamos de narcotráfico, no van a salir para que se les caliente la plaza, les manden a la Guardia Nacional y realmente no puedan continuar con sus negocios, ¿no? A mí me parece esto parte de una narrativa, me parece parte de propaganda, de campaña sucia, de una estrategia electorera por parte de más en particular de la alianza opositora. Hay problemas en algunas zonas del país, pero eso no quiere decir que en todo el país haya problemas de estos temas. Las zonas de los municipios que tienen problemas, que son 50 municipios. Con Michoacán
y es un estado totalmente narcotizado. Yo veo ahí, junto con Guerrero, donde ya es el colmo de los colmos, ¿no? Zacatecas, que definitivamente es absolutamente ingobernable. Tamaulipas, donde definitivamente la elección que hubo, la elección pasada de gobernador, mostró sobre todo la presencia ya directa del narco. De acuerdo con la consultoría Integralia, casi la mitad del territorio, 15 estados de la República, tienen muy alto o alto riesgo de injerencia del crimen organizado, ya sea amenazando, levantando, asesinando o incluso imponiendo candidatos, principalmente municipales, para operar libremente o incluso ampliar sus actividades delincuenciales, pero también el día de la jornada electoral, por ejemplo, con acarreo o compro de votos. Mientras, Data Cívica advierte que 2023 fue el año con más violencia política extrema de la que hay registro, con 574 agresiones del crimen organizado. Y este año no arrancó mejor. El mes de enero fue el más violento. 5 asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular, un dirigente partidista muerto y un militante. Sí se focaliza en algunas entidades del país y en algunos municipios en específico. En entidades son sobre todo Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, las entidades donde vemos más víctimas de violencia política extrema. En cuanto a ciudades, Tijuana, los últimos años ha presentado muchas víctimas contra funcionarios, personas del gobierno. También Celaya, algunos también municipios, Celaya en Guanajuato, algunos municipios también en Guerrero, como Chilpancingo y Tasco, son focos rojos, ¿no? Se enfocan en una elección presidencial, como si el presidente realmente ahí, si tuvieran tanta capacidad, esto que le llaman carteles, ¿no? Es realmente un problema mucho más local. Y aquí sí debe haber una colaboración cercana entre las fuerzas federales y los gobiernos locales. Es importantísimo, y el gobierno estatal, que no se ha hecho. Sobre todo las personas que ya ocupan puestos a nivel municipal o las que están contendiendo por puestos a niveles municipales como síndicos, alcaldes, tesoreros municipales, quienes están siendo asesinados y atacados. No son candidatos a gobernadores, no son magnicidios, sino son sobre todo a nivel local. La gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos. ¿Cómo se pasó de reconocerle a la delincuencia organizada, que en general se portaron muy bien en el proceso electoral de 2021, a que hoy expertos afirmen que son uno de los principales riesgos para la elección del 2 de junio? Que debido a que el crimen no se está combatiendo en este sexenio, que hay impunidad, que no se cuenta con una política antimafia, pues bueno, el crimen tiene todas las libertades de operar, de invertir dinero en las campañas. Y creo que, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera no está dentro de sus, dentro de sus objetivos, darle seguimiento a eso para comprobar que esas personas tienen alguna incidencia en la parte electoral. Lo hacen para otras cosas, hacen esas investigaciones para determinar otro tipo de cosas, pero el tema electoral para ellos sigue sin ser un elemento de importancia a nivel de investigación. Más allá del tema de seguridad, donde el gobierno federal afirma que cuentan con la capacidad y voluntad para garantizar elecciones en paz y seguridad para los votantes, ¿hay en puerta una elección de Estado? Hay opiniones divididas. Eso es una narrativa que se ha construido desde, en este caso, la oposición. Es decir, se ha tratado de construir la idea de que viene una elección de Estado. La propia presencia de López Obrador en el espacio público, con las mañaneras día a día, pues hacen que esté presente no solo en el proceso electoral, sino en todos los debates. Y eso puede hacer que pareciera que hay una elección de Estado, pero desde mi punto de vista más bien es que hay un presidente con mucha influencia política,
con mucha influencia mediática. Lo que se llama coacción del voto. Y hoy hay una gran denuncia de que los servidores de la nación asusan de que la gente que recibe programas sociales vote por el gobierno. 2, al uso de recursos públicos para fondear campañas. 3, el presidente de la República se ha metido directamente en la elección. 4, la mayoría de los medios de comunicación, no todos, están jugando un juego de apoyo directo e indirecto a las campañas oficiales y al gobierno como lo hacían hace 30 años. Decir que ni un voto al conservadurismo no es decir ni un voto al PRIAN, ¿ves? Ni un voto al conservadurismo. Si ellos se ponen el saco, pues es otra cosa, ¿no? Cállate Chachalaca marcó la elección presidencial de 2006. Fue el grito desesperado de López Obrador al entonces presidente Vicente Fox para que dejara de intervenir a favor de Felipe Calderón. Hoy, el tabasqueño acumula más de una decena de sanciones por intromisión en el proceso electoral, incluidas medidas cautelares del INE como el retiro de fragmentos de sus conferencias mañaneras. Pero no solo él, prácticamente todos los presidentes de la República han intervenido a favor de las y los candidatos de su partido. Miguel de la Madrid sí intervino abiertamente en favor de la designación de Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República. Se habla del famoso fraude electoral de 1988. Salinas de Gortari sí se metió. Ernesto Zedillo no se metió. Claro que sí se metió. Vicente Fox en la designación y en la en los resultados de las elecciones controvertidas de 2006, que apenas ganó, si es que ganó, Felipe Calderón. Estamos hablando de que la Constitución establece condiciones de piso parejo y una condición para eso, de acuerdo a la ley, que por cierto López Obrador propició, exigió como opositor hace muchos años, fue que el presidente de la República no se metiera, no opinara, no hablara. No se trata de si debe o no debe, de si puede o no puede. Yo no lo veo activamente metido, pero sí lo veo siendo un defensor de su gobierno, lo cual pues yo sé que se puede interpretar como un acto de campaña, pero por otro lado también es cierto que el gobierno tiene pues derecho y obligación de comunicar, y el canal que ha elegido el presidente ha sido la mañanera desde siempre. Poderes fácticos, grupos de poder, sindicatos, la iglesia, medios de comunicación y empresarios han jugado un papel con campañas, por ejemplo, como Peligro para México, que se echó a andar en 2006 y que junto con la actuación del entonces IFE condujo a una de las elecciones más cuestionadas de la historia y a una crisis institucional. En esta elección, esos grupos también están jugando y buscan influir en el resultado. En el caso de los poderes fácticos o poderes o grupos de interés como los empresariales, las cúpulas, asociaciones, este tipo de grupos, yo creo que en su mayoría se oponen al obradorismo. Algunos pocos, los más populares, forman parte de este consejo asesor económico del presidente, pero tampoco es que creo que jueguen abiertamente con el presidente, más bien juegan con el poder, se acomodan con el ganador y con el presidente en turno. Yo creo que lo vamos a ver jugando al empresariado mexicano como siempre, quizá más con el centro derecha, con el PAN, con ese tipo de candidaturas, con el MC incluso, en algunas partes como en Monterrey o en Guadalajara, Nuevo León, Jalisco. Me parece que hay otros grupos de interés interesantes que van a estar ahí, como los sindicatos, efectivamente, que creo que están muy divididos. El papel que ha jugado, por ejemplo, Claudio X González como el verdadero líder, el articulador de la coalición de oposición, ¿no? Ha sido muy emblemática su posición. ¿Y a qué partido pertenece Claudio X? Pues a ninguno. El conjunto de intervenciones podrían configurar un escenario de piso disparejo en el que se ponga en riesgo la democracia y confiabilidad de los resultados electorales. Esto dicen los expertos. Bueno, efectivamente lo que está en juego para las elecciones del 2 de junio es la democracia mexicana
porque estamos enfrentando una elección de Estado. Por primera vez desde 1997, México está llevando a cabo elecciones no competidas, no igualitarias. El piso no es parejo. No hay ninguna amenaza a la democracia. Por otro lado, sí creo que hay una intencionalidad en un discurso que habla de autoritarismo, de dictadura y de varios términos que justamente tratan de poner en relieve esta especie de amenaza a la democracia, ¿no? Yo creo que por donde le busques no hay sustento empírico para esas aseveraciones, pero lo que sí creo que es muy evidente es una intención de deslegitimar la elección del 2 de junio. ¿Qué nos jugamos el 2 de junio? ¿Cuántos cargos estarán en disputa y cuánto nos costará? ¿Ya está definida la elección presidencial? ¿Volveremos al tiempo del carro completo? ¿Hay condiciones para que una coalición o partido gane todos los procesos electorales? De esto y más hablaremos en el segundo episodio de Elecciones 2024, Continuidad o Ruptura. Yo soy Yadira Rodríguez, nos vemos la próxima semana. Es la cuarta transformación de la... Nos quieren hacer. En México hay una opción que escucha y... Hay Xochitl, es nuestra meta.